Hola, antes de comenzar con esta historia, me gustaría que le dieras a me gusta en este vídeo y que te suscribieras para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 446, La mujer en apuros. Había una razón más por la que la belleza incomparable no podía ser una asesina. Incluso era un rostro que él conocía. Condesa Contarini. Mientras el León 3 decía esas palabras, su mandíbula se caía sola. Al mismo tiempo que la belleza rubia incomparable daba un paso adelante, su camisón rasgado se deslizó, revelando su piel sin reservas. Por favor, llámame Isabella. El León 3 no podía recuperar la compostura. ¿Era esto un sueño o la realidad? En medio de todo, sintió que una sensación que había olvidado hacía mucho tiempo regresaba. Su bajo vientre se sentía pesado. Oh. Sin saber si Isabella entendía el significado de las exclamaciones del León 3, se arrodilló a sus pies, abrazando sus rodillas expuestas debajo del pijama del León 3 con la parte superior de su cuerpo. Su majestad, sálveme. Sniff, sniff, sniff. En algún lugar, un olor humano fuerte y penetrante flotaba en el aire. El León 3 pensó que era solo el olor a sudor de la condesa frente a él, que había corrido desnuda. Amablemente se inclinó para ayudarla, que temblaba. Condesa Contarini, no Isabella, ¿qué está pasando? ¿Cómo entraste aquí? Fui incriminada, necesito la sabiduría de su majestad, el iluminado. Los rizos rubios sueltos de Isabella cubrían y caían sobre sus hombros y espalda expuestos. Había algo extrañamente conmovedor en ello. Pero el León 3 se recompuso. Ejem. Esta mujer era la esposa del conde Octavio Contarini, y su reputación no era muy buena. Además, hace poco su hermano se había convertido en un criminal y se había emitido una orden de búsqueda. No era alguien con quien fuera bueno meterse. En ese momento Isabella levantó la cabeza bruscamente y miró al León 3 a los ojos. En el instante en que recibió directamente su mirada lila, el León 3 sintió que su mente se quedaba en blanco. Era abrumadoramente hermosa. Oh. El León 3, que estaba a punto de llamar a alguien, cambió de opinión. Quizás no estaría mal escuchar su historia. ¿Qué pasó? Yo no necesito nada, solo quiero la verdad. Isabella abrió sus pequeños labios y comenzó a inventar su increíble y lamentable historia. Eso es. 4 horas antes Isabella, a cambio de entregarse a Agosto, pudo escapar de la mansión Bartolini y pararse en una calle secundaria de Boca della Giano. Miró el camino pavimentado con una expresión muy melancólica, abrazándose con los brazos. A su lado Agosto estaba de pie en silencio. Isabella pensó que Agosto la liberaría y se iría de inmediato, pero él no se apartó de su lado. ¿Qué piensas hacer ahora? Isabella guardó silencio. Lo primero que le vino a la mente fue el conde Di Pascal. Pero, de cualquier manera, no era una buena opción. Parece que ni siquiera me aceptará. Incluso si Di Pascal, sin rechazarla, aceptara huir con ella, sería un problema. Él no tenía sentido de la responsabilidad, ni siquiera para morir, y además no tenía dinero. Di Pascal era el tipo de hombre que, después de huir juntos, regresaría solo a la capital en menos de medio año. No confíes en los hombres, Isabella. No se podía confiar en los hombres ni en el amor ni en la lealtad. Isabella miró a Agosto de reojo. Incluso ese tipo en quien había confiado ciegamente por su lealtad, al final no era de fiar. Si no eran hombres, lo que quedaba era la familia, pero Isabella había tenido a todos los hombres, pero era una mujer que no tenía nada más que hombres. Mi padre también me abandonó cuando el duque César rompió el compromiso. ¿Crees que esta vez será diferente? Además, su padre ahora era un anciano sin ninguna habilidad y que estaba a merced de la mocosa de Ariadne, su archienemiga. Isabella negó con la cabeza. Isabella no tenía una familia de origen a la que recurrir cuando una mujer tenía problemas con su marido. Pero ella tenía otro tipo de recursos disponibles. Eran los numerosos hombres que se lanzaban sobre ella como polillas a la luz. Solo tenía que usarlos, sin confiar en ellos. Solo tenía que sacarles provecho sin lastimarse ni depender de ellos. Miró a Agosto con una expresión patética. Iré al palacio. Isabella no podía vivir escondida.
Era una mujer que no podía vivir sin la ciudad, el lujo y la belleza. Al Palacio Carlo. Para seguir viviendo como hasta ahora, primero tenía que quitarse la acusación de intento de asesinato de Clemente. Sería aún mejor si, de paso, se librara de la infamia de ser la amante del marqués de Campa. La única persona que podía hacer eso era Su Majestad el Rey, León III, que estaba en el palacio. Agosto miró a Isabella con una expresión sutil. Era un rostro que mezclaba diversión, omnipotencia y alivio. No oigo la voz. La voz que siempre le había susurrado que persiguiera a Isabella, desde que estaba en Amara, no se oía. En cambio, un conocimiento extraño le invadió. Trató de ordenar su mente confusa y preguntó. Pero en su voz lenta había un matiz sutil de afecto. ¿Qué vas a hacer en el Palacio Real? Isabella, por costumbre, estaba a punto de espetarle que no era asunto suyo, pero se dio cuenta de que no estaba en posición de hacerlo y se desanimó. Murmuró con voz melancólica. Veré a Su Majestad el Rey. Isabella también notó que la expresión de Agosto era un poco extraña. Pero en ese momento Isabella, algo muy raro en ella, no deseaba la atención de Agosto. Si se trataba de valor de uso tal vez, pero el interés puro no era lo que ella quería ni le servía de nada. Por otro lado, Agosto estaba eufórico en ese momento. Nunca había estado en el Palacio Carlo. Pero ahora ante sus ojos, se desplegaba el interior del Palacio Carlo como un mapa. A juzgar por los adornos de las alfombras de una época específica y las tazas esparcidas sobre la mesa, esto era el recuerdo de alguien. Dijo divertido. Sígueme. Isabella lo miró con una expresión de he visto a todos los locos. Te meteré en la alcoba del rey. ¿Cómo? Antes habría respondido, veo el futuro. Agosto, en cambio, respondió con una expresión de euforia. Le dice Criat al-Muqadsa. Tengo los recuerdos del Ser Supremo. Había un pasaje secreto muy antiguo y en desuso. Una vez, un príncipe bondadoso había insistido en que debía usarse para que Su Majestad el Rey escapara. Al final, se usó como pasaje de entrada para un traidor, pero este contenido le llegó de repente como si estuviera revisando viejos recuerdos. Vamos a la alcoba del rey por el pasaje secreto. Aquí, Isabella no pudo contenerse y se burló. Tan pronto como se dio cuenta de que Agosto no podría matarla, no pudo reprimir su ira hacia el hombre que la había tomado por la fuerza. «¿Oh, también aparecerás ante Su Majestad el Rey?» Isabella le espetó. Sorprendentemente era cierto. Si usted aparece en la alcoba de Su Majestad, será decapitado de inmediato. Sería un espectáculo ver a un moro desconocido con una espada entrar en la habitación del rey. Apenas escapé de la decapitación por ley, y ahora un regicidio, ¿qué destino el mío? Isabella le exigió a Agosto con confianza. Métame en la alcoba de Su Majestad el Rey. Agosto sintió una extraña punzada en el pecho. Esto era algo que no le era propio. ¿Sería que al haberla poseído una vez, había surgido en él una compasión que antes no tenía? ¿O estaba relacionado con los nuevos recuerdos que le surgían? Pero antes de esta incomprensible tristeza, quería probar este nuevo poder omnipotente. Agosto finalmente asintió en señal de aprobación. Vamos. Clemente de Bartolini, sal de inmediato. Al amanecer, la Guardia Real fue enviada urgentemente desde el palacio. Comparezca como acusado ante el tribunal del palacio. La mansión Bartolini se puso patas arriba. Esto, a todas luces, había sido causado por Isabella de Contarini. Después de armar un alboroto y entrar al sótano, efectivamente Isabella no estaba allí. Octavio preguntó quién era el responsable de la negligencia en la vigilancia de la prisión, por su culpa perdía Isabella, y juró que no la dejaría en paz. Clemente quería llorar y señalar a Octavio, diciendo que todo era culpa suya, pero su hermana le dio una patada en la espinilla por debajo de la falda de su hermana. Fue una forma de desahogarse. Los sirvientes se dispersaron apresuradamente en todas direcciones, siguiendo las órdenes del viejo conde. Toda la casa era un caos. Mirando a su cuñado que gemía acurrucado en el suelo abrazándose la espinilla, el viejo conde Bartolini dijo con calma. Vamos. La verdad saldrá a la luz. Clemente salió con un vestido gris oscuro y una actitud altiva. Los guardias la escoltaron estrictamente hasta el carruaje real. El viejo conde Bartolini y Octavio junto con la familia,
siguieron en el carruaje de la familia Bartolini. Toda la familia se unió para apoyar a Clemente, la mujer deshonrada. La corte real presidida por el rey se abrió después de mucho tiempo. Si no se hubiera programado con tanta prisa, más gente habría asistido. Pero de todos modos los rumores se extendieron como la pólvora y casi todos los que pudieron escucharlos a tiempo se reunieron. No era un espectáculo que se pudiera perder. ¿Has oído la historia? Dicen que la condesa Bartolini fue arrestada por la Guardia Real. Dicen que la cuñada y la concuñada se pelearon a tirones de pelo y una empujó a la otra por las escaleras. ¿Infidelidad? ¿Se dice algo así? ¿La cuñada y la concuñada? Yo no sé nada. La voz irritada de León III resonó en la sala. Silencio, todos. León III, quien se había autoproclamado juez de la Corte Real hoy, se sentó en el alto estrado central y recorrió con la mirada a la gente reunida. Era un salón donde se reunían aquellos que se sometían a su autoridad. Todavía no se ha determinado quién es el culpable, todos, silencio. Aprovechando el vacío creado por el rey, un funcionario del palacio leyó un pergamino. El tema de hoy es, ¿quién es el culpable del intento de asesinato? Hubo un accidente por caída en la mansión Bartolini, la condesa Contarini afirma que la condesa Bartolini la empujó, y la condesa Bartolini afirma que la condesa Contarini la empujó. Alguien preguntó en voz alta. ¿Quién de las dos se cayó? El funcionario del palacio respondió. Es la condesa Bartolini.